tardes. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Como saben, estamos en la nueva serie, la serie Solo a Dios la Gloria, aprovechando que estamos en octubre, 31 de octubre se celebra los 502 años de la Reforma Protestante. Así que vamos a aprovechar este mes de octubre y parte de noviembre para explicar lo que es la teología reformada. Y va a ir en 5 temas, que es en función de frases que son sellos diferenciadores de la teología reformada. Hay 5 frases que son sellos diferenciadores de la teología reformada. No sé si ustedes han visto en algunos productos de alimentos en supermercado que hay alimentos que tienen sellos, ¿cierto? Que dice sellos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas. Entonces, esos son sellos diferenciadores, que es lo que no tienes que comer. Aparentemente, algunos lo estimulan un poquito más y dicen, tiene grasa saturada, ese hay que comer. Y en cuanto a la teología reformada, hay 5 sellos diferenciadores respecto de lo que sí debe tener la teología reformada, que es solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia y solo a Dios la gloria. Esta última frase es la que dará el nombre a nuestra serie durante los próximos domingos, debido a que solo a Dios la gloria sintetiza el propósito final de toda nuestra enseñanza evangélica, bíblica y reformada. Cuando decimos que nuestra enseñanza es evangélica, estamos afirmando que es una fe basada en el Evangelio de Jesús, la buena noticia de salvación que nos da vida eterna y justificación solamente por la fe en Cristo y la obra perfecta de Él. Y ahí encontramos verdadera vida abundante. Actualmente se llama evangélico, en el contexto actual, a un sinnúmero de iglesias o denominaciones que comparten ciertas ideas o prácticas religiosas. Sin embargo, si su enseñanza y práctica no está centrada en el Evangelio de Jesús, sencillamente ha perdido su verdadera esencia evangélica, lamentablemente. No sé si han escuchado alguna vez aquellos grupos que se llaman Iglesia Universal del Reino. Son un grupo brasilero que habla acerca de la prosperidad económica. Para algunos que no saben de religión, no saben de Biblia, podrán decir que son un grupo evangélico. Ellos no son un grupo evangélico, porque no comparten el Evangelio de Jesús, de la justificación solamente por la fe. Y cuando decimos que es doctrina bíblica, estamos diciendo que nuestra fe está basada solamente en la palabra de Dios. La Biblia es la única regla de fe y conducta. Por tanto, ninguna tradición, ninguna persona o ninguna institución tiene autoridad por sobre la Escritura. Nuestra obediencia, lealtad y amor no debe ser a tradiciones humanas. No debe ser hacia organizaciones o personas que no enseñan o se han alejado de las Escrituras, sino que nuestro amor y lealtad debe ser hacia Dios, quien nos dejó la Biblia, su palabra revelada, escrita, para vivir de acuerdo con su voluntad. O sea, fe evangélica y fe bíblica. Dicho sea de paso, no todo lo que se llama evangélico es evangélico. No todo lo que se llama bíblico es realmente bíblico. Y cuando decimos que nuestra teología es reformada, estamos diciendo, entre otros asuntos, que hay muchos más, que nuestra enseñanza se basa en los principios de la Reforma Protestante del siglo XVI. Quizá ustedes han escuchado el nombre de Martín Lutero, o han escuchado el nombre de Juan Calvino, o John Knox, o han escuchado el nombre de Melanchthon, y un sinnúmero de reformadores que son parte del siglo XVI principalmente. Pero la Reforma Protestante fue una respuesta a la religiosidad de esa época. Y el objetivo fue volver a la fe del Evangelio expresada en las Escrituras, en la Biblia. ¿Cómo era el contexto de ese tiempo? Había una terrible corrupción eclesiástica. Había una falta de piedad clerical.
Había una ignorancia de las Escrituras. El pueblo no conocía las Escrituras. Había una enseñanza de la salvación por obras. Se usaba la fe para fines económicos por medio de la venta de indulgencia, entre otros asuntos. Vemos este contexto y uno podría decir lo que pasó en el siglo XVI no es tan distinto a lo que pasa actualmente. No es tan distinto. La fe reformada del siglo XVI, de todas formas, no es una innovación a la enseñanza cristiana. Porque algunos dirán, ¿sabes qué? Íbamos súper bien hasta que nacieron los protestantes. Y ahí ellos cambiaron y hicieron una nueva religión. Ese no es el punto. Porque la reforma protestante lo que hizo fue buscar volver a las raíces de la enseñanza de los apóstoles. Es el llamado a volver a las Escrituras. Es volver a enseñar y predicar el Evangelio de la salvación solamente por la fe en Jesús. Por tanto, la fe reformada resguarda los principios fundamentales del cristianismo. Siendo de esta forma, en el sentido etimológico de la palabra, es fiel a lo católico o universal, a la enseñanza universal del cristianismo, que implica que abraza, por ejemplo, el credo de los apóstoles, el credo niceno, el credo de Atanasio, los cuales hacen referencia a la doctrina de la Trinidad y a la persona del Hijo como Dios hombre. Esas son doctrinas fundamentales del cristianismo. Por tanto, la Reforma no fue una innovación, no fue hacer algo distinto, fue intentar volver a los principios de la fe bíblica y volver al Evangelio. Ahora viene el desafío de predicar, enseñar y modelar. Modelar implica vivir y mostrar una vida y una teología evangélica, bíblica y reformada. No es solamente para el siglo XVI. No es para ese tiempo, sino que es necesario incluso el día de hoy. Es necesario volver a la enseñanza y práctica centrada en el Evangelio. Volver a las Escrituras. Que las iglesias lean las Escrituras. Que los discípulos del Señor lean las Escrituras. Que cada uno de ustedes en sus casas pueda tener una Biblia y pueda leer y pueda estudiar y pueda preguntar y pueda compartir el Evangelio a otros. Es necesario que nuestro cristianismo sea reformado y revitalizado por la fe del Evangelio. Que Cristo sea el centro de nuestra enseñanza. Que no sean otras cosas. Que no sea ni la prosperidad económica, ni el éxito, ni el sueño americano, ni que Dios cumple tu propósito en la vida, sino que Cristo sea el centro de nuestra enseñanza, de nuestro ministerio y de la vida cotidiana. Es necesario que día a día abracemos la justificación por la fe. Martín Lutero decía, cada domingo predico la justificación por la fe. ¿Saben por qué? Porque cada domingo al pueblo se le olvida que son justificados por la fe en Cristo. Es necesario abrazar la justificación por gracia, por medio de la fe, de acuerdo con las Escrituras, y que nuestra vida vuelva a enfocarse en vivir para la gloria de Dios y en gozar de Él para siempre. Cuando hablamos de teología reformada, es necesario comprender que estas 5 ideas mencionadas son como los instrumentos de navegación de un avión. No sé si han visto o han entrado alguna vez a una cabina de vuelo. Yo no. Yo la busqué por internet, lo googleé, vi un YouTube, vi un tutorial, vi. ¿Y qué es lo que había dentro? Aprendí algo. Que habían instrumentos de navegación. Un tipo de instrumento. Instrumentos de control de motor. Y además habían instrumentos de pilotaje. Ahí entendí un poquito más. Y dentro de eso estaba el anemómetro, que es como el velocímetro. Estaba el altímetro, que mide la altura, ¿cierto? Todos son expertos aquí en pilotaje de naves, de aviones. Indicador de velocidad, el bariómetro.
había un horizonte artificial que uno mide si el avión está enfocado horizontalmente o no. Y había un indicador de giro o viraje. Y uno podría decir, son muchos indicadores. Con que no vea uno da lo mismo. Da lo mismo. Son 5, 10, 15, 20. No voy a ver solamente uno nomás. Total, no importa. ¿Saben qué? No podemos dejar de mirar ninguno de los instrumentos. Si falta alguno, de seguro el viaje se verá completamente frustrado y tendrá trágicas consecuencias. Lo mismo ocurre con la teología reformada. Si los instrumentos o ideas que mencionamos delante, ¿cuáles son? Son 5. ¿Me mencionan alguna? Solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solamente a Dios la gloria. Si esos 5 son nuestros instrumentos de navegación y decimos, ¿sabes qué? No voy a mirar uno nomás, da lo mismo. El avión no llega a su destino correcto. El avión no llega a la adoración y postración ante Dios. La verdadera teología está centrada en Cristo y nos lleva a una profunda y verdadera adoración al Padre por medio de Él. Entonces, volvamos a preguntarnos, ¿por qué es necesario predicar esto? ¿Saben por qué? Porque la condición del ser humano, del corazón humano, es la misma desde la caída de nuestros padres, Adán y Eva, hasta el día de hoy. No importa la cultura, no importa la época, no importa la lengua, idioma, etnia o lugar geográfico, todos los hombres comparten algo en común. Todos se han olvidado de Dios, han menospreciado a Jesús, han buscado sus propios medios de salvación o autorrealización, viviendo de acuerdo con su propia sabiduría, siguen sus propios fines o propósitos y se alejan de la gloria de Dios. Y debido a esto, a esta profunda y cruda necesidad, también todos tienen algo en común. Todos necesitan un Salvador, Cristo. Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben? El Evangelio de Jesús nos ofrece el verdadero camino al Padre. Ahí encontramos verdadera vida. ¿Saben por qué? Porque Él mismo es el camino. Él mismo es la verdad. Él mismo es la vida. El camino, verdad y vida es una persona, se llama Jesús. El Evangelio de Jesús es la respuesta entonces para toda persona, de toda época, cultura, lengua, nación, porque responde al más profundo, crudo problema común a toda la humanidad: la rebeldía frente al Dios creador. La Biblia lo dice innumerables veces. Si tú lees la Biblia, te das cuenta que Dios no tapa ningún pecado de nadie. Ustedes podrán decir, oye, Abraham, el padre de la fe, impecable. Pero era mentiroso. Y la Biblia no lo tapa. Ustedes dicen, Noé creyó, impecable, cualquier fe, hizo un arca. Le creyó a Dios, pero era borrachito. Y vemos así con Jacob, y vemos con David, y vemos que con cada uno de los personajes de la Biblia, que uno puede decir grandes héroes de la fe, podemos decir que ninguno de ellos cumplió y fue obediente perfectamente al Padre. Es más, la Biblia dice lo siguiente en Romanos 3, 9 al 11. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Me gusta cómo responde Pablo en la carta de Romanos. De ninguna manera. Pregunta y dice no. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Porque está escrito,
no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí hay dos alternativas. Uno puede decir, yo soy uno de esos. Y otro puede decir, ¿sabes qué? Como que le faltó una categoría, ¿eh? Porque tan malo tampoco soy. Faltó una categoría que me incluye en esto, porque está bien, no hay ninguno justo, ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, pero yo igual he hecho cosas buenas. ¿Saben? Hay un autor, Timothy Keller, pastor y fundador de la iglesia Redeemer en Nueva York. Él decía que tradicionalmente se distinguen dos formas de responder a Jesús. Uno es a través de aceptar a Jesús y seguirlo, ser su discípulo, o bien rechazarlo abiertamente. Y en verdad él decía que esto tiene, en definitivas cuentas, mucho de verdad. Pero descriptivamente hay tres maneras de responder a Dios. Y él lo hizo de una forma quizás poco precisa en el lenguaje, que dice, por medio de la religión, de la irreligión. Eso está como de moda, ¿cierto? Siempre religión, nunca irreligión, ¿cómo es la cosa? Y a través del evangelio. Religión, irreligión y evangelio. Quizás podríamos decir también legalismo, moralismo, por un lado. Por otro lado, libertinaje o antinomianismo. Y una tercera vía que ni siquiera es el equilibrio entre las dos cosas, es algo superior, que es el evangelio. ¿Saben por qué hace esta distinción? Porque aparentemente la gente de iglesia, la gente que tiene una formación religiosa, se pone del lado de los buenos fácilmente. Se pone del lado de los, yo cumplí, yo tengo buenas obras, yo soy justo. Pero hay una forma de rechazar el evangelio de Jesús, que es diciendo, yo puedo ganarme el cielo. Por mis propias buenas obras merezco la salvación y Dios me debe la salvación. Junté los puntos suficientes para alcanzar el cielo. Se puede entonces rechazar a Dios, por un lado, rechazando abiertamente su ley y viviendo como se nos da la gana. Esa es la perspectiva de la irreligión, o bien del libertinaje, antinomianismo, decir, no me gusta la ley y no la soporto y la rechazo. Y también se puede rechazar a Dios, fíjense, abrazando y obedeciendo la ley de Dios, pero como una forma de ganar la salvación. De decir, miren lo que hice, miren lo que estoy haciendo, me merezco el cielo. Y eso es una tremenda afrenta, porque es rechazar la obra de Cristo en la cruz. Hay un profundo entendimiento del Evangelio, es el antídoto para la vida licenciosa y el antinomianismo, pero también es el antídoto para la religiosidad, para el legalismo, para el moralismo, o lo que siempre Jesús criticaba, ese fariseísmo, que decía, mi pueblo, lo dijo Dios, mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces pareciera que porque estamos en un contexto cristianizado, porque sabemos de la Biblia, porque hablamos de Jesús, estamos listos. Pero hay entonces tres formas para responder al Evangelio. Y aquí va a salir en la pantalla un gráfico, espero. ¿Salió? Y pusimos ahí fe reformada, Evangelio al centro. No porque sea un equilibrio y un poquito de acá y un poco de allá, sino que es una tercera vía que es distinta, diferente, superior. No es de los hombres. Y aquí están los 5 puntos. Solo Cristo, sola Escritura, fe, gracia y solamente a Dios la gloria. Entonces hay dos formas de rechazar
la fe reformada. Hay dos formas de rechazar la fe del Evangelio. Por un lado está el legalismo y el moralismo. El centro no es Cristo. El centro soy yo, nuevamente. Yo sé cómo salvarme. Yo sé que por mis propias obras y méritos puedo alcanzar el cielo. Y yo, por tanto, soy digno de gloria y soy merecedor de salvación. Eso es el legalista. Y el legalista no solamente busca cumplir la ley, sino que se enorgullece porque logra alcanzar ciertos méritos delante de Dios aparentemente. Y no solamente eso, sino también juzga al otro y dice, mírenme a mí. Y cuando ahora dicen, qué bueno que no soy como el de al lado. Qué bueno, pucha que soy bueno, que soy... Dios merece honra. No, dice no. Dios lo que merece, Él merece darme la salvación a mí, que es distinto. O sea, Él es deudor de mí por mis propias obras y méritos. Eso es una afrenta a Cristo. Por otro lado, el libertinaje antinominiano dice, no, es que yo no quiero vivir por Cristo ni para Cristo, quiero vivir por mí y para mí, de acuerdo a mi propia sabiduría. Quiero seguir mis deseos, porque es mi derecho, como decíamos domingo atrás, porque tengo derecho a ser feliz. Puedo y quiero hacer lo que quiero, cuando quiero, y como se me da la regalada gana, porque yo soy digno de toda gloria y honra. Eso hay detrás. Se dan cuenta entonces que la fe reformada de solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solamente a Dios la gloria, hay dos formas de rechazarla. Tanto de manera moralista y como de manera libertina. En resumidas cuentas, el legalismo y el moralismo o la religiosidad humana busca lo siguiente. Busca cumplir las reglas morales siguiendo mi propia sabiduría humana con contenido religioso como una forma de alcanzar la salvación por medio de mis propias obras y méritos. Por lo cual me hago merecedor, me gané el cielo y me hago merecedor de mi propia gloria y honra. Eso es legalismo y eso es una afrenta al Evangelio. En cambio, el libertinaje y el antinomianismo o la irreligiosidad lo que hace es rechazar abiertamente y desmerece las reglas morales, siguiendo también la propia sabiduría humana, antinomianista o secularizada, como una forma de alcanzar la salvación. Dicen, no, yo no creo salvación, pero sí cree en un sucedáneo de la salvación, cree en la autorrealización, por medio de seguir mis propias obras con fines hedonistas y alcanzar mis deseos y méritos o derechos, por lo cual me hago merecedor de mi propia gloria y honra, vale decir, mi autosatisfacción. Al final es lo mismo, es exactamente lo mismo, es una afrenta al Evangelio, es una afrenta a Cristo, es desobedecer la Escritura, es no considerar que solamente somos salvos por la fe y por gracia, y eso no da gloria a Dios, sino gloria a uno mismo. En cambio, el Evangelio ama la ley de Dios, expresada en su palabra, pero no la cumple por querer ganarse el cielo. No la cumple por ser merecedor del amor de Dios, sino que lo cumple o busca cumplirlo como una forma de agradecer la salvación ya ganada por la obra de Jesús. ¿Se da cuenta que no rechaza la ley? ¿No es antinomiana? Lo que hace es ama la ley, pero la motivación de corazón no es para ganar el favor de Dios, sino es para agradecer la obra de Cristo ya ganada por nosotros. Por lo cual vivimos
para darle gloria y para disfrutar de Él por siempre. Aquí vienen preguntas. ¿En quién está mi salvación? / autorrealización. En el yo muchas veces. ¿Cuáles son mis criterios para vivir? Yo vivo como yo quiero. Nadie me dice cómo debo vivir. My way, como diría un cantante por ahí, Frank Sinatra. A mi manera, mi propia sabiduría. Es que yo quiero ser cristiano, pero fíjense, a mi manera. Cristiano, pero no de esos que creen todo lo que dice la Biblia. Es una afrenta al cristianismo. ¿Qué debo hacer para salvación? Autorrealización. Muchas veces buscamos obras y buscamos conseguir, alcanzar el amor de Dios. Pero Dios ya nos amó en Cristo. ¿En qué se basa tu salvación? ¿En qué se basa tu autorrealización? ¿En tus méritos, obras? Y la última pregunta, ¿cuál es el fin de la existencia humana? ¿Tu propia honra y gloria o la gloria de Dios? Aquí volvemos al texto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Ahí pone fe, Cristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, sola gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Era nuestra gloria, en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Esto es un poco raro, extraño. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y aquí dijimos, esto es raro, esto es extraño. ¿Cómo me voy a gloriar en la tribulación? Porque la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí vemos que dice, justificados pues por la fe. Dijimos la semana pasada que la justificación es el acto de declararnos justos. Es el acto de Dios de declararnos justos. Es algo que recibimos, algo que se nos fue dado, es algo externo, se nos imputa una justicia que nosotros no teníamos. La justicia de Cristo se nos fue imputada y ahora tenemos la justicia de Él. Y por tanto en Él podemos alcanzar esa salvación. Y en Él tenemos una confianza y una paz y una seguridad. Y en Él podemos descansar en su gracia. Y ese impacto en nuestras vidas es tal de que estamos en paz frente a Dios primeramente. Y estando bien con Dios. No hay nada que pueda hacer frente a nuestra vida. Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada, peligro, persecución. Romanos 8. Nada. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe, pero también somos amados por la obra de Cristo. ¿Y saben? Versículo 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, incapaces, a su tiempo murió por los impíos. Pregunta. ¿Jesús murió por los impíos cuando hicimos algo bueno? ¿Murió porque vio algo bueno en nosotros? No. Dice, Él murió y mostró su amor muriendo aún por los injustos, aún
por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso no lo entendemos. Quizás una madre podría decir, ¿sabes qué? Yo daría mi vida por mi hijo. O por mi hija. Daría mi vida por. Pero Cristo murió por quienes éramos enemigos de Él. Tú y yo éramos enemigos de Él. Y si dicen, no éramos tan enemigos, ¿sabes lo que estás pensando? Estás siendo como un religioso, moralista, legalista, que cree que tiene algo bueno que ofrecerle a Dios. Y continúa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo amor. No depende de ti que Él te ame. Depende de Él, porque Él te amó en Cristo. Pero la entrada a ese amor y esa comunión con Él es la justificación por medio de la fe en Cristo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por eso no está eso que dicen algunos, ¿saben qué? Dios me salvó, pero después voy a ir al tribunal de Cristo y a ver si me devuelvo. A ver si llego arriba y me dicen, no, sabes que tú para abajo, devuélvete. Eso no existe. ¿Quién pues acusará a los escogidos de Dios? Romanos también. Nadie. ¿Quién va a condenarnos? Nadie. Dios es el que justifica por medio de Cristo. Si hemos sido justificados por Él en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si fuimos enemigos de Él, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La verdadera plenitud, la verdadera vida se encuentra en Dios. Y solamente es posible acceder a esa vida siendo justificados por medio de la fe en Cristo. Pero ojo, no es fe en Cristo y algo más. No es fe en Cristo y un poquito de obras. No es fe en Cristo y un poquito de mérito. No, es fe en Cristo. Es decir, yo necesito desesperadamente a un Salvador. Yo necesito desesperadamente que Cristo me impute su justicia sobre mí por medio de la fe en el Evangelio. Por último, solamente en Cristo encontramos salvación. Solo en Cristo encontramos el camino al Padre. Solo en Cristo encontramos verdadera vida abundante. Solo en Cristo encontramos el camino. Solamente en Cristo encontramos la gloria. La forma perfecta y correcta de glorificar a Dios. Y ahí encontrarás descanso tu alma. Ya no corramos más tras ofertas de este mundo, o ofertas de las religiones, o ofertas de tu propia sabiduría, que piensa que puede alcanzar algún bien fuera de Dios, algún bien fuera de Él, porque sabemos que no hay bien fuera de Él, no hay salvación fuera de Él, no hay Dios quien salve sino nuestro Dios, Jehová, por medio de Cristo, por medio de su obra, por medio de la fe, de acuerdo con las Escrituras, para la gloria de Dios y para el gozo de su pueblo en medio de las naciones. Un par de preguntas. Hay algunas que están escritas atrás. Voy a intentar leer al revés. Pregunta. No puedo leer al revés. ¿Reconozco realmente que no tengo nada bueno por mí mismo
para impresionar a Dios, para alcanzar el favor de Dios. Si tú eres de esos que dices, ¿sabes qué? Finalmente llegué a reconocer de que no tengo nada bueno por mí mismo, es que necesitas un Salvador, a Cristo. ¿He recibido la justificación por la fe en Cristo? Y esta pregunta es muy importante porque es práctica. Porque dice, más el justo por la fe vivirá. ¿Y es la justificación por la fe en Cristo mi único motivo de seguridad, gozo y paz? Porque si ya has sido justificado por el Señor, sigue viviendo por la fe. Sigue gozándote en Cristo, en su salvación, a pesar de las tribulaciones, a pesar de los peligros y persecución, a pesar de las circunstancias en esta vida. Y por último, me siento seguro, segura, amado, amada, esperanzado, esperanzada, gozoso en Dios, nuestro Salvador. Si en algún momento sientes que no estás sin gozo, desesperanzado, no te sientes amado o amparado, probablemente es porque no has sido justificado por la fe. O bien, si ya fuiste justificado por la fe, es que te has olvidado del verdadero bien que es haber sido alcanzado por la gracia de Dios. El llamado entonces es a, si fuiste justificado por la fe, vive por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Y encontrará ahí deleite pleno para su alma. Los invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por Cristo, nuestro Señor y Salvador. Porque tú eres nuestra esperanza. Porque tú eres nuestro Salvador. Porque tú eres quien nos rescata. Tú eres quien sacia nuestras vidas, Señor. Y vamos delante de ti, reconociendo como mendigos que levantan la mano para pedirte ayuda, Señor. Solamente esperamos en ti, Señor. Solamente en ti nuestra alma está acallada. En ti encontramos pleno descanso. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces no estiramos la mano delante de ti, Señor, pensando que tenemos todo sin ti, Señor. Que estamos plenos sin ti. Que estamos llenos de alegría sin ti, Señor. Pero queremos pedirte desesperadamente que podamos seguir viviendo por la fe del Evangelio. Esa fe que nos salvó y nos justificó es la fe que nos renueva en el Evangelio y nos revitaliza para vivir con alegría, gozo y paz en Cristo a pesar de las circunstancias. Te damos muchas gracias por la obra de Cristo en la cruz, porque por Él hemos sido justificados y alcanzamos comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén.